Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos un tema candente. Mert Ramazan Demir explotó de celos tras la última foto publicada por Afra. Según fuentes cercanas, Afra compartió en su cuenta de Instagram una imagen elegante, artística y algo provocativa que en cuestión de minutos encendió las redes. Sus seguidores llenaron la publicación de corazones y comentarios halagadores. Pero al parecer, Mert no reaccionó de la misma manera. Ya ven ya o pos, habría dicho en turco, lo que significa, ya yo o esa foto. La frase resonó como un verdadero ultimátum. La tensión estalló durante una cena privada en Estambul. Testigos afirman que Mert se mostró inquieto desde que Afra sacó su teléfono. Otra vez revisando los comentarios, le habría dicho él con un tono molesto. Afra, con serenidad, contestó, Mert, es solo una foto, mi público me sigue por lo que comparto. No tienes de qué preocuparte. Sin embargo, el actor no se dejó convencer fácilmente. Afra, no entiendes, no me gusta que el mundo te vea así. No es celos, es respeto, expresó alzando la voz. Las palabras de Mert dividieron opiniones. Algunos amigos cercanos lo apoyan y dicen que su reacción es comprensible. Pero muchos seguidores de la actriz comentan que Afra siempre ha tenido un estilo elegante y que no había nada inapropiado en la fotografía. Una amiga de la pareja reveló que Afra se sintió herida. Ella le dijo claramente, Mert, si me amas debes confiar en mí. No puedo dejar de ser quien soy. La noticia ha corrido como pólvora en los medios de entretenimiento. Varios programas de televisión en Turquía ya debaten si la relación de ambos atraviesa una crisis seria. De hecho, durante la última grabación en la que trabajaron juntos, el ambiente estaba tenso. Un miembro del equipo contó, cuando la cámara se apagaba, casi no se miraban. Afra intentaba mantener la calma, pero Mert parecía distante. Los fans no tardaron en reaccionar en redes sociales. En Twitter, el hashtag #YaVenYaOpo se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Algunos usuarios escribieron, Mert debería estar orgulloso, no celoso, mientras que otros defendieron su postura con frases como, el amor también es cuidar lo que se muestra al mundo. Afra, por su parte, rompió el silencio con un mensaje en sus historias, las fotos son parte de mi trabajo, pero mi vida privada es mía. Espero comprensión y respeto. Una frase breve, pero con un tono claro de independencia. En cambio, Mert fue captado saliendo de un restaurante visiblemente alterado, y cuando los reporteros le preguntaron, solo respondió, no hay nada más que decir, ya saben lo que pienso. El círculo cercano teme que esta discusión sea un punto de inflexión en su relación. Una fuente declaró, ellos se aman mucho, pero si Mert sigue poniendo condiciones, Afra podría cansarse. Ella valora su libertad y no va a renunciar a su autenticidad por nadie. La discusión entre Mert y Afra no quedó solo en un momento aislado, sino que marcó un antes y un después en su dinámica de pareja. Los allegados aseguran que desde aquella noche en Estambul, ambos comenzaron a mostrarse con actitudes más reservadas frente a los demás. Mert, aunque siempre había sido apasionado, empezó a demostrar un nivel de sensibilidad inusual, como si cada gesto de Afra en público le resultara una provocación. En paralelo, la prensa turca alimentaba el fuego. Los titulares se multiplicaban, crisis en puerta, celos enfermizos o amor verdadero, Afra y Mert, la pareja que divide opiniones. Los programas de farándula dedicaban segmentos enteros a analizar cada movimiento, cada palabra, cada silencio. Algunos expertos en relaciones invitados a los debates televisivos señalaban que los celos son un síntoma de inseguridad más que de amor. Otros, en cambio, defendían a Mert, diciendo que su reacción era propia de alguien que teme perder a la persona que ama. Mientras tanto, Afra continuaba con sus compromisos profesionales. Sus publicaciones en redes sociales se mantenían constantes, fotos de rodajes, campañas de moda, momentos con amigos. Sus fans interpretaron este comportamiento como una señal de fortaleza. Ella no se deja intimidar, comentaban en foros y grupos de fans. Sin embargo, quienes la conocen más de cerca notaban que detrás de su sonrisa había un cansancio emocional que empezaba a pasar factura. Mert, por su lado, optó por reducir su actividad en redes. Donde antes compartía imágenes cotidianas o mensajes a sus seguidores, ahora predominaba el silencio.
Algunos medios interpretaron este cambio como un gesto de protesta, otros como un signo de introspección. Lo cierto es que su círculo más íntimo confirmaba que él pasaba horas hablando con amigos de confianza sobre la situación, intentando justificar sus sentimientos y a la vez buscando no perder a Afra. La tensión alcanzó un nuevo punto álgido cuando ambos asistieron a un evento de gala en Ankara. Afra lució un vestido de diseñador que acaparó todas las miradas. Los flashes no cesaban, los periodistas elogiaban su estilo, y en las redes sociales la imagen se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Mert, a su lado, sonreía con rigidez. Testigos presenciales aseguraron que, aunque se mantuvo correcto durante la alfombra roja, en el interior del evento se mostró distante. Apenas cruzaron palabras y las cámaras captaron esa frialdad. Los rumores sobre una posible separación no tardaron en aparecer. Una fuente cercana afirma que Afra considera tomar distancia para reflexionar sobre la relación, publicó una reconocida revista. En respuesta, otro medio lanzó una entrevista exclusiva con un amigo de Mert, quien aseguró, él está dispuesto a cambiar, pero necesita tiempo para ordenar sus emociones. No quiere perderla bajo ninguna circunstancia. El público, dividido, continuaba alimentando el debate. En Instagram, los comentarios en las publicaciones de Afra se llenaban de frases de apoyo: sé fuerte, no cambies por nadie, tu libertad es lo más importante. En contraste, en las páginas de fanáticos de Mert surgían defensas apasionadas: él solo quiere protegerla, nadie entiende cuánto la ama. Lo más sorprendente fue la intervención de una colega actriz, quien decidió romper el silencio en una entrevista televisiva: conozco a Afra desde hace años, y ella siempre ha sido fiel a sí misma. Si Mert no logra aceptar eso, será difícil que continúen. Pero también sé que se aman profundamente, y a veces el amor necesita aprender a respirar. Sus palabras generaron una ola de reflexiones entre los seguidores. En los días siguientes, Afra fue vista saliendo de un estudio de grabación con una expresión serena pero firme. Cuando un reportero le preguntó sobre la situación con Mert, respondió con calma: todo en la vida requiere equilibrio. Estoy aprendiendo a poner límites y a cuidar de mí misma. Esa declaración fue interpretada como un mensaje directo a su pareja y como una reafirmación de su independencia. Mert, en contraste, evitó las cámaras por varios días. Hasta que finalmente, en una entrevista improvisada al salir de un gimnasio, declaró: sé que he cometido errores, pero no soy un villano. Solo quiero que las cosas estén bien entre nosotros. Afra significa mucho para mí. Su tono, más vulnerable que nunca, tocó el corazón de algunos seguidores que pidieron a la prensa darles espacio. El futuro de la relación sigue siendo incierto. Algunos apuestan a que lograrán superar la tormenta, mientras que otros creen que este episodio será el inicio del fin. Lo que nadie duda es que Afra y Mert han puesto sobre la mesa un tema que trasciende su romance: los límites entre el amor, la libertad y el respeto en una relación moderna. La historia continúa desarrollándose, con cada gesto analizado por millones de ojos atentos. En esta encrucijada, la pareja no solo enfrenta sus propios miedos y deseos, sino también la presión de un público que los observa, los juzga y, en cierta forma, escribe junto a ellos este capítulo de sus vidas. Y ahora, queridas seguidoras, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Mert tiene razón al reaccionar así, o piensan que Afra debe mantener su independencia sin restricciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta historia que promete más capítulos. Nos vemos en el próximo video.